Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo número 6 y está compuesto por Bárbara Calderón, Fernando Cuevas, Carlos Rubio y Beatriz Astudillo. A nuestro grupo le tocó disertar sobre el diseño sísmico basado en desempeño, donde el capítulo número 3 se compone de procedimientos de análisis y diseño y el capítulo número 4 sobre los criterios de aceptación. 3.1. Generalidades. El diseño sísmico de edificios busca un comportamiento inelástico definido, asegura la operatividad inmediata tras un terremoto de diseño y además proporciona la capacidad de formación adicional para sismos más intensos. Este enfoque prioriza la resistencia al terremoto de diseño y simplifica la verificación ante sismos frecuentes, garantizando la resistencia estructural. 3.2. Requisitos de análisis. Dentro de los requisitos de análisis se encuentran modelos matemáticos y modelos analíticos de los componentes. Modelo matemático. Generalidades. El análisis y diseño sísmico requiere un modelo tridimensional que represente masa y rigidez de la estructura. A continuación se hablará de los elementos y componentes que combinados contribuyen o afectan significativamente la rigidez local o total del edificio. Comenzaremos con la unión viga-columna de marco metálico. Consideran la flexibilidad de los nudos y la sección panel. Seguimos con diafragmas de pisos. Incluyen propiedades de rigidez realistas, especialmente en áreas con transferencia de fuerzas. Y por último se encuentran las bases de columnas, que emplean suposiciones realistas para representar la fijación de las bases, teniendo en cuenta la flexibilidad de la fundación cuando pueda transferir fuerzas y deformaciones con rotaciones significantes. Y modelo analítico de los componentes. Dentro de los modelos analíticos de los componentes se encuentran los elementos no lineales. Las curvas de componentes no lineales deben basarse en experiencia documentada o ensayos específicos. Para determinar resistencias se usan expresiones de código vigente con valores de la tabla 1 de la diapositiva anterior y un factor de minoración phi igual a 1. Dispositivos para modificar la respuesta. Si se emplean dispositivos como aisladores sísmicos o disipadores de energía, deben incluirse en el análisis con propiedades respaldadas por ensayos. Si varían significativamente, se deben usar modelos adicionales que consideren límites funcionales como límites de desplazamiento si son superados. En el apartado 3.2.3 está la interacción suelo-estructura. A pesar de que existen métodos detallados para analizar la interacción suelo-estructura, se propone un método simplificado. Se aplica un movimiento en la base de la estructura, que puede ser un movimiento del terreno o de la fundación modificada por la interacción cinemática. Cuando el suelo está bien confinado, la masa de niveles subterráneos puede ser modificada o ignorada. Como alternativa, se puede modelar la rigidez lateral del suelo con elementos no lineales que solo resisten compresión. En el apartado 3.2.4 está el amortiguamiento. La disipación de energía se logra principalmente modelando el ciclo histerético de elementos inelásticos. Puede agregarse un amortiguamiento viscoso mínimo o proporcional a la masa y rigidez para representar el amortiguamiento inherente de la estructura, pero no debe superar el 2,5% del amortiguamiento crítico de los nodos principales. En el apartado 3.3 está el diseño por capacidad. El diseño del edificio debe seguir los principios de diseño por capacidad y demostrar un comportamiento inelástico bien definido, limitando la acción no lineal a elementos específicos y asegurar que los otros sean más resistentes a los diseñados por lo inelástico. En el apartado 3.3.1 está la clasificación de las acciones estructurales. Las acciones se dividen en controladas por resistencia y controladas por deformación. En controladas por deformación, el factor de utilización es la relación entre la deformación solicitada y la resistente. En acciones controladas por resistencia, es la relación entre la fuerza solicitada y la resistente. Se muestra un ejemplo de un factor de utilización de una rótula plástica dúctil y una sección frágil bajo esfuerzos cortantes en la figura que se puede apreciar abajo a la derecha. Hola, soy Bárbara Calderón. Evaluación del estado límite de ocupación inmediata.
El objetivo será verificar que los sistemas estructurales, componentes y fijaciones no estructurales del edificio conservarán su funcionalidad durante y después de un sismo. Se puede obtener la demanda sísmica a partir de la fórmula del espectro de desplazamiento, en donde se tendrá que tener en cuenta las siguientes características mostradas en pantalla. Tn es el periodo y PSA el espectro de pseudo-aceleración. La descripción del procedimiento de análisis. Una vez obtenido el espectro de desplazamiento, se debe evaluar el estado límite. Se debe realizar una serie de análisis de respuestas dinámicas no lineales con al menos 3 pares apropiados de componentes horizontales. La estructura debe de ser evaluada para las siguientes condiciones de carga. Como se muestra en pantalla, D es la carga permanente, L-expect es la carga viva de servicio, que se toma como el 25% de la carga viva, y L-expect más 1,0D se toma como el estado de carga estático, que se considera un estado inicial antes de aplicar el espectro de desplazamiento. Para esto se debe utilizar la respuesta máxima de parámetro de interés. El objetivo de esta evaluación es verificar que la estructura tiene una capacidad de deformación adicional si es sometida a una demanda de deformación superior a la calculada anteriormente por el espectro de desplazamiento. Se deberá verificar la estructura para un sismo máximo considerado. Se puede utilizar el mismo registro utilizado para el espectro de desplazamiento anteriormente calculado, amplificándolo en un 30%. La descripción del procedimiento de análisis se permiten 2 estados límites, un estado estático no lineal y un análisis dinámico no lineal. Para el análisis estático no lineal, la estructura debe ser evaluada para las siguientes condiciones de carga, como se indica en la fórmula presentada en pantalla. Nuevamente, como anteriormente se dijo, donde D es la carga permanente y el spec es la carga viva de servicio. Las cargas laterales se deben efectuar en todas sus direcciones importantes de la estructura: en la dirección longitudinal, en sentido contrario a la dirección longitudinal, la dirección transversal y el sentido contrario a la dirección transversal. Se debe utilizar la respuesta máxima del parámetro de interés para todos los patrones de carga y dirección de análisis considerados. Para el análisis dinámico no lineal, al igual que en el caso anterior, la estructura debe ser evaluada para las siguientes condiciones de carga. Como se muestra en pantalla, la fórmula, donde es 1,0D más el expect más 1,01 del sismo máximo considerado. Criterios de aceptación para el estado límite de ocupación inmediata. Estos se deben verificar a nivel de componentes y a nivel global. Dentro de la aceptación a nivel de componentes tenemos los elementos controlados por resistencia. Estos elementos deben cumplir con un sigma por FU menor o igual a phi por Fn. Los elementos controlados por deformación deben cumplir con los límites indicados en esta tabla. Finalmente, el criterio de aceptación a nivel global corresponde a la deriva de entrepiso máxima en cualquier punto de la planta. Para este estado límite debe ser inferior a los valores que se muestran en esta tabla a continuación. Dentro de los criterios de aceptación para el estado límite de ocupación inmediata tenemos los criterios de aceptación a nivel de componente y los criterios de aceptación a nivel global. Dentro de los criterios de aceptación a nivel componente tenemos los elementos controlados por resistencia, los cuales deben cumplir con FU menor o igual a phi por Fn. Los elementos controlados por deformación deben tener alargamientos o acortamientos menores a los límites indicados en la tabla. Y finalmente, el criterio de aceptación a nivel global no aplica, están considerados implícitamente los requisitos a nivel de componentes. Muchas gracias.